Gracias, Tomás. Sí, muy bonita la invitación. Y sí, sí, realmente conozco el medio y sé que hace muchísimo tiempo sí, en el fútbol femenino y da muchísima oportunidad. Bueno, ¿dónde te encontrás ahora? No sé si ya estás entrenando con la selección o estás en España todavía. No, ahorita estamos en Asunción, vamos a tener el amistoso con Paraguay, entonces todos ya estamos concentrados, ya completamos el equipo, estamos todos listos ya para el día de mañana que es el partido. ¿Cómo vienen preparando a nivel grupal también y para vos a nivel individual, qué significa, bueno, estar a las puertas de una nueva Copa América con el extra de que se juega en Ecuador? Sí, creo que es una gran oportunidad para nosotros como representantes de Ecuador. El grupo está muy bien, creo que es un gran momento para los ecuatorianos, muchos jugadores que están jugando en el exterior. La Superliga Femenina de Ecuador está creciendo muchísimo, entonces creo que hay mucho potencial en Ecuador. De forma personal, me siento muy contenta de seguir formando parte de esta selección, de seguir formando parte de este proceso y también de tener la oportunidad de volver a jugar en una nueva Copa América y más que se va a realizar en mi país, que ya sería la tercera ocasión y que la última que fue en el 2010, la oportunidad en ese entonces que se jugaba con ese formato de clasificar al Mundial, así que nos llena de muchísimas expectativas positivas. Bueno, obviamente no es tu primera Copa América, ya llevas mucho rodaje también con la selección ecuatoriana. Bueno, te toca jugar esta Copa con 33 años. ¿Cómo la preparás vos y qué tan diferente es para vos en ese sentido? ¿Cómo la sentís? Me sigue llenando de ilusión, como te decía antes, formar parte de la selección y, por supuesto, llegar a esa Copa América porque se va a jugar en mi país. Y tengo que pensar, como tú lo acabas de mencionar, yo tengo 33 años y no sé si alcanzo más bien jugarla como si fuera la última, porque tengo que aprovechar cada momento, cada minuto. Yo personalmente me sigo preparando para durar mucho más en el tiempo, pero el fútbol es fútbol y yo tengo que saber que el tiempo pasa. Y sinceramente siento que esta Copa América va a ser muy, muy especial para Ecuador en general y obviamente para mí también. Evaluando un poco el fixture o el calendario que le tocó de partidos a Ecuador, ¿cómo se ven? ¿Creen que pueden llegar a ser un equipo que puede pelear por entrar en las semifinales también, de llegar lejos en la Copa? ¿Para qué está Ecuador? ¿Para qué está este equipo? Y bueno, si creen que la localía influye también, puede influir a favor de ustedes. Sí, nosotros tenemos que tener una mentalidad muy, muy positiva en cuanto a lo que se para la Copa América. Sabemos que el grupo que tenemos igual es muy competitivo a nivel de Sudamérica, el fútbol femenino ha crecido a grandes pasos, pero nosotros también hemos hecho en Ecuador. En este momento tenemos un total de 15 jugadoras en el extranjero, muchas de ellas formando parte de esta selección. La Superliga, como te lo mencionaba antes, también está creciendo. Entonces creo que la diferencia de esa última Copa América que jugamos perdón, ahí en Ecuador fue justamente eso, que no teníamos un proceso tan bien hecho en ese entonces. Y creo que ahora a nivel competitivo en Sudamérica va a ser muy, muy alto, pero nosotras siendo locales tenemos que aprovechar eso para clasificar, por supuesto, a la siguiente etapa. Pues nosotros estábamos pensando en el paso a paso, y el paso a paso es empezar con el primer partido. Bueno, en comparación a los otros rivales también, ¿cómo sienten que llegan preparadas los otros equipos a Ecuador también en una sede que obviamente por unas características de suelo también y de altura y otros motivos también siempre más complicado también para los otros equipos? Sienten que son el rival a vencer por ser locales. Bueno, también les tocó Argentina en el grupo en la última fecha. ¿Cómo ven todo eso? Nosotros creo que por el simple hecho de ser locales somos el rival a vencer, y no así por lo que se pudo presentar también en la última Copa América en 2022 en Colombia, que realmente a pesar de que no pasamos a la siguiente etapa tuvimos grandes partidos, un crecimiento técnico-táctico increíble y creo que eso ahí deja un punto aparte de lo que es la selección ecuatoriana de fútbol ahora. Y obviamente, como te mencioné, nosotros vamos a estar preparándonos en nuestra casa, vamos a recibir a todas las selecciones en nuestra casa y entonces eso ahí sí es un punto de partida para nosotros y sentimos que tenemos que aprovecharla de cierta manera. Obviamente nos enfrentamos a selecciones en la primera etapa como
Uruguay, Chile, Perú y Argentina, como tú también lo acabas de mencionar, son selecciones que también están en un proceso de crecimiento, son selecciones que ya tienen mucha historia, como en este caso Argentina tiene ya también muchísima historia, Chile también ya tiene mucha historia, Perú está en un proceso de crecimiento sumamente bueno y Uruguay también tiene su historia y está en proceso de crecimiento. Entonces creo que van a ser partidos muy parejos y que sinceramente se van a definir por detalles. Bueno, a nivel personal te toca, bueno, hace poco que estás en Albacete, en España, jugando en segunda división, pero no es tu primera experiencia en Europa también. Por lo menos del 2019 para acá has estado en varios equipos allá. Eh, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo sentís que tu fútbol ha evolucionado en estos últimos años con ese rodaje europeo? Y también qué le aporta, obviamente, como capitana, no solo como capitana, sino como una jugadora de renombre también y con mucha experiencia en España, ¿qué le aporta al equipo y qué tan cómoda te sentís vos en el rol de capitana, ¿no? Sí, yo creo que al final como futbolistas siempre estamos expuestas al cambio o a la adaptación en este caso, que es lo que me ha pasado a mí en todo este proceso, porque seguramente estás al tanto de que tuve un paso también por Colombia, un paso por Brasil y luego di el salto a España, y es donde me he mantenido durante estos 6 años y sinceramente creo que he tenido una evolución muy grande porque justamente yo soy soy la jugadora con mayor edad aquí en la selección y que he estado formando parte de procesos mucho más antiguos dentro de la selección. Entonces he tenido un poquito de cada uno de los entrenadores que he tenido, que han estado al mando dentro de las selecciones y creo que de cada uno de ellos he aprendido. Y en eso también está la experiencia que, como tú lo mencionabas, he tenido a lo largo de los años en competiciones diferentes y también en Copa América. Entonces, al final en Copa América o en los torneos internacionales siempre se juegan muchas cosas, y no solamente es lo que se juega dentro del campo de juego, sino también lo que se puede jugar afuera, las emociones, sensaciones, los nervios. Simplemente con observar cosas diferentes tú puedes aportar. Entonces yo creo que eso ahí es como un peso importante y es algo que en lo que yo puedo aportar desde también mi experiencia como nacional e internacional. Entonces me siento muy cómoda, me siento muy bien, me siento muy segura con este grupo. Sinceramente creo que es un gran grupo, no solamente en lo deportivo, sino también en lo personal. Estamos trabajando en conjunto, obviamente, con el cuerpo técnico para seguir engranando y para seguir en pequeños detalles que tal vez se nos estén escapando para ya estar preparadas al 100% en lo que se viene para la Copa América. Bueno, recientemente estaba viendo un video tuyo de una presentación en la que has estado en la Conmebol y justamente en el Zócalo, en la descripción abajo decía Gigi Moreira, leyenda del fútbol femenino. ¿Te ves así? ¿Sentís que, bueno, sos una de las referentas del fútbol femenino en Ecuador? No solo desde tu lado futbolístico, ¿no? Sino también desde tu lado formativo, porque tenés una academia también. ¿Te sentís así, por así decirlo? ¿Te sentís una persona que es una referente en sí del fútbol femenino en Ecuador? Sé que tengo una larga historia dentro del fútbol femenino ecuatoriano, pero cuando me lo dicen, me cuesta a veces creerlo, cuando dicen, sobre todo en ese momento, cuando fue lo del sorteo de la Copa América y salieron con ese título. Sin duda alguna me hace pensar en todo lo que he vivido, en todo lo que he pasado y ha sido sin duda alguna una gran carrera. Pero hay cosas como futbolista que siguen costando y no por mal, sino simplemente por el hecho de que yo estoy viviendo el presente, estoy viviendo en este momento, que sigo formando parte de la selección y todavía no me creo una leyenda. Siento que todavía puedo hacer muchas cosas más, que todavía hay muchísimas otras cosas más por hacer y tal vez en un futuro ese título yo lo acepte como parte de mí, pero en este momento me gustaría seguir escribiendo esa historia y ya más adelante formar parte de esa leyenda, que hay jugadoras mucho más atrás que sin duda alguna lo son grandes leyendas y quisiera ser como ellas. Bueno, a vos mismo te ha tocado jugar un mundial con Ecuador. Voy un poco por partes, ¿no? También cómo fue tu carrera. En cuanto al mundial, aquel mundial del 2015, sentís que, bueno, no sé cómo lo habrás vivido vos, ¿no? Pero sentís que desde ese momento Ecuador tuvo un desarrollo más profundo en cuanto a su fútbol femenino, a su estructura. ¿Qué ha significado, ¿no? Tanto para vos como para Ecuador aquel mundial?
Yo creo que el Mundial fue un punto aparte, primero por la clasificación, porque no se había hecho antes. Tuvimos la oportunidad de llegar allá y ver la gran diferencia de lo que significaba tener un proceso detrás y lo que significaba no tenerlo. Nosotros en ese entonces no teníamos un proceso, y las demás selecciones sí, y eso quedó expuesto el resultado. Nosotros salimos en la primera etapa, no ganamos un partido contra Japón, creo que fue el marcador más un poco apretado, perdimos 1-0. Entonces creo que ahí se marcó la diferencia y se dio a notar lo que le hacía falta a Ecuador en el fútbol femenino y en los procesos. Creo que tuvimos 1 o 2 años en el que hubo como una pausa en Ecuador después del Mundial, después de lo que pasó, pero de ahí en adelante empezó el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano. Fue como el torneo que se realizó, que en ese momento también era amateur. Luego apareció la Superliga Femenina y creo que a raíz de eso ha habido un crecimiento sumamente grande y se puede reflejar, hablando ya de temas de proceso, en la sub-17 femenina, en la que hemos tenido 2 participaciones seguidas y las 2 clasificaciones al Mundial, en esta última peleando también por un podio a nivel de Sudamérica. Entonces, creo que deja por sentado el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino ecuatoriano, también que muchas jugadoras, como te lo mencioné al principio, están jugando al extranjero, y el crecimiento que está teniendo la Superliga Femenina a nivel competitivo, porque en la última Copa Libertadores también hicimos un gran torneo con Independiente del Valle. Entonces, son factores que te muestran que en Ecuador de aquel entonces, hace 10 años prácticamente, hace 10 años, formamos parte de ese mundial en el que clasificamos obteniendo el tercer lugar. Fue una selección en la que realmente las demás le pasaron por encima, pero nosotros aspiramos a que no solamente ahora, sino en un futuro no muy lejano, nosotros tenemos una selección para competir a nivel Sudamérica, como lo estamos haciendo, y también a nivel mundial. Te hago una pregunta llegando al final de esta entrevista. También sos licenciada en periodismo y en comunicación social. A su vez, ¿crees qué te ha aportado a vos la carrera universitaria? Porque también desde Femina Fútbol tratamos de inculcar, se trata de inculcar también el estudio acompañado por el deporte, ¿no? ¿Qué tanto ha significado tu vida universitaria para aportarlo a lo futbolístico, ¿no? Creo que cuando tú estudias en general, sin importar si es una carrera universitaria, un diplomado, lo que sea que estés estudiando, que estés alimentando tu cerebro, te ayuda muchísimo, no solamente, al menos en lo personal lo puedo decir de esta manera, te ayuda muchísimo a mantenerte enfocada, a mantenerte en muchísimos otros aspectos. Entonces, a mí en lo personal me gustó muchísimo estudiar mi carrera. Siento que me ha ayudado a lo largo de mi carrera periodística porque pude ejercer 1 año, sino también dentro del fútbol, porque al final todo es comunicación, todo comunica, y creo que dentro de la selección también me ha permitido eso. Ahí también, como tú lo mencionabas al principio, con el tema del liderazgo, de tratar obviamente, del tema grupo, creo que también me ha servido muchísimo. Así que es una de las cosas que más me ha gustado hacer a lo largo de mi vida, que es tener mi carrera, y obviamente yo como futbolista entiendo que esta es una carrera corta. Estoy hablando yo que mi carrera, pues, tal vez en unos años ya no estoy jugando fútbol, sino que tenga que ejercer de otra manera. Entonces, nosotros como futbolistas, o nosotros como deportistas en general, tenemos que prepararnos porque el deporte en algún momento va a terminar, y si nosotros queremos seguir aportando, que es mi caso, desde otro aspecto dentro del fútbol femenino, lo vamos a poder seguir haciendo, pero si estamos preparados. Entonces, pienso, siento y creo que prepararse es una de las cosas fundamentales cuando eres o no futbolista. Entonces, la parte de la preparación es fundamental para mí. Bueno, justamente desde Moreira Femenino, desde tu academia, ¿qué se inculca también en los más jóvenes, no solo en lo deportivo, sino a nivel de compañerismo también, y a nivel de mostrar tu ejemplo también como capitana de la selección de Ecuador? Nosotros tenemos la suerte de contar con niñas sumamente pequeñitas. Unas tienen 4 o 5 años y otras obviamente son mucho mayores, tienen 18, 20, 22, pero tenemos en ese rango de jugadoras. Y nosotros lo que tratamos de identificarlas a ellas, una de las cosas, sobre todo las más pequeñas, es el compañerismo, el tema equipo, por supuesto, porque creemos que es la base fundamental del proceso de crecimiento, porque al final futbolista y personas son cosas que se complementan sumamente bien, pero en la parte táctica, técnica, que es mi hermana en este caso la que se encarga
de enseñarles a ella, porque ella es entrenadora profesional. Entonces, ella es la que se encarga de enseñarles todo este proceso de crecimiento a esas niñas. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de tener una nena que forma parte de Moreira Femenino y que luego llegó a ser parte del femenino que clasificó a la sub-17 el año pasado. Entonces, en base a esto, en base al ejemplo que tienen de frente como una de las cofundadoras, en este caso soy yo, de Moreira Femenino, y en base también a lo que tenemos ya con la pequeña que te acabo de mencionar, Natalia Andrade en este caso, ellos tienen un ejemplo y saben y entienden y ven que pueden soñar, que pueden creer, que pueden seguir entrenando y viendo en un futuro que puedan formar parte del fútbol femenino y que puedan vivir de eso, que es una de las cosas que antes era sumamente difícil. Bueno, te hago la última pregunta, Gigi, y obviamente para nosotros es un placer también conocer un poco más de tu historia y eh, poder charlar con vos en un momento tan importante también a nivel futbolístico. ¿Cómo imaginás, bueno, juegan en Quito el primer partido con Uruguay el 12 de julio? ¿Cómo imaginás el clima en ese partido, el estadio también? ¿Cómo se está trabajando también en Ecuador para influenciar y motivar a que la gente vaya a ver este evento, ¿no? Se ha visto también en las últimas Copas Américas que, por ejemplo, en Colombia también se notaba como que fuera de los partidos de Colombia el público por ahí no decía muy presente en los estadios. Ustedes como Ecuador, ¿cómo ven el evento también y cómo imaginan ese primer partido con Uruguay? Nosotros soñamos con tener el estadio lleno o una gran cantidad de público. Realmente creo que se está trabajando desde el tema logístico, desde el tema medios de comunicación. Obviamente, siempre se puede hacer un poco más y creo que se puede hacer un poco más para que la gente esté mucho más informada en cuanto a lo que se va a realizar en Ecuador, que es una sumamente importante, es el más importante de Sudamérica. Entonces, es justamente el que se puede hacer un poco más para que el público asista, para que el público llene los estadios. Y creo que en la historia que nosotros tenemos, que fue en el 2014 en Copa América, en el 2014 hubo mucho más público, la gente asistió muchísimo más. Entonces, bueno, eso fue ya el tema repechaje también. Tuvimos 20.000 personas que no se había conseguido nunca en el fútbol femenino, pero creo que ya llegado a este punto, luego de 10 años, luego de todo lo que se puede hacer con los medios de comunicación, con las redes sociales, la gente va a estar mucho más informada y vamos a tener mucho más público, con un ambiente muy bonito, con mucha gente, con muchos medios de comunicación también dedicados a lo que va a ser la Copa América, porque como te digo, es el torneo más importante de Sudamérica y es una oportunidad de desaprovechar aquí en Ecuador. Bueno, te hago la última pregunta que me había quedado acá en el tintero. Hace tiempo habías mencionado que el partido de tu vida todavía no lo habías jugado. ¿Ya lo has jugado al partido más importante de tu vida? ¿Sentís que se puede dar ahora en esta Copa? Es probable que el partido más importante de mi vida esté por jugarlo, porque quiero recordar que nunca he clasificado a las Olimpiadas y por qué no pensar en meternos en ese podio y por supuesto tener un cupo. Así que probablemente se pueda hacer el partido de mi vida, que como te digo, todavía no lo he jugado.